Como parte de su oferta académica, la Universidad Católica Lumen Gentium cuenta con doctorados en Teología y en Filosofía en un horario de 4 a 9 los miércoles de cada semana. El doctorado en Teología, de 6 semestres y 18 asignaturas, permite la formación de investigadores en la ciencia teológica mediante un rigor metodológico y científico. El doctorado en Filosofía, también de 6 semestres y 18 asignaturas, proporciona los marcos teóricos y la metodología analítica para la investigación original. Además del acompañamiento en su trabajo de titulación y en la publicación y difusión de los avances de su investigación, la Universidad Católica Lumen Gentium ofrece a sus alumnos la biblioteca de 200.000 obras de los siglos XV al XXI. Informes e inscripciones en Guadalupe Victoria 133 Tlalpan, al WhatsApp 55 78 81 06 57 y 55 41 41 16 99 y en el sitio www.universidadcatólica.edu.mx. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. Desde el año 1906, el Troquel es el fabricante y proveedor de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Cómoda sala de exhibición para atender a nuestros clientes cómodamente sentados, con muestrarios y catálogos, vigilancia, seguridad y frente a la estación del Metrobús, en el centro histórico de la Ciudad de México, en Venezuela número 50. Crucifijos importados y nacionales, cruces, rosarios, gran variedad de medallas y pulseras de santos. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para elaboración de hostias y miles de productos más. Visítenos o comuníquese al 55 5702 70 88 y en www.troquel.com.mx. Estoy conversando gratamente con el padre Miguel Ángel Aguilar Manrique. Él es sacerdote misionero josefino. Nos platicó algo de su congregación, pero creo que no nos dijo, y debo preguntarle, su origen es en México, ¿sí? Sí, somos la primera fundación mexicana. De allí que el superior general de ustedes, actualmente el padre Ernesto, sea mexicano y radica en México. Así y entonces es. la casa general de ustedes está en México. Está aquí en la Ciudad de México, fuimos fundados en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1872. También día 19. Día 19, por supuesto, que para nosotros en la congregación celebramos ese día a San José de la Misión, que en principio era una imagen a la que el padre Vilaseca le rezaba con sus primeros josefinos cuando iba de misiones. Pasaban frente a esa imagen, le rezaban, se encomendaban a San José, le encomendaban el trabajo misionero. Y hoy es una vocación bellísima. El Papa todavía no se ha enterado que existe San José de la Misión, pero en cuanto se entere, si no es que ya lo leyó por ahí en alguno de los escritos, seguro lo va a proponer como patrono, como una figura celebrativa de la Iglesia. Y les voy a ir a la Anunciatura Apostólica y les voy a dejar ahí uno de los libros de usted, padre, para que se los manden. Bueno, usted hablaba hace un momento de la virginidad de María y nos dijo varias veces, no cabe duda, ¿no? Ella es virgen cuando recibe el anuncio del ángel. Yo agrego, hasta respingó, reclama. No veo cómo, no veo manera de que yo pueda tener hijo alguno, ¿no? Y entonces está salvaguardada la virginidad de ella, antes del parto, en el parto y después del parto. Sí, pero luego es una esposa y tiene un esposo. Y si es anciano, bueno, pues eso salvaguarda que conserve su virtud, pero si no lo es, no deja de ser ese un matrimonio. Y no dejan de ser dos esposos con la naturalidad sentimental, emocional y física de tener encuentros maritales.
Y esto en una figura de un San José joven no lo podemos resolver. Y entonces de allí le pregunto, ¿joven o anciano? Y de una vez otra pregunta, ¿cómo es que queda salvaguardada, asegurada esa virginidad perpetua de María? No solamente hasta después del parto, sino durante toda su vida. San José se sublimó. Sí, claro. Era un joven, por supuesto, ¿no? Y sí, no solamente cabe hablar de la gracia de Dios, hay que reconocer que son dos personas muy jóvenes. La edad promedio de aquella época pues son 40 años de edad, de vida. Así es que ellos se casan 13, 14, 15 años, 18, si ya estaban así como quedándose, pero no creo que hayan llegado tan lejos, como 13, 15 años María y 15 años probablemente San José. Ah, sí. En el momento de su matrimonio, jóvenes totalmente. Lo de la edad es un dato que ya viene de San Jerónimo en adelante, los apócrifos, por supuesto, evangelios apócrifos. Aunque unos apócrifos nos lo ponen anciano también. Lo ponen muy ancianitos. Los apócrifos, la ancianidad viene de los apócrifos. La historia de José el Carpintero, ya del siglo VI, dice que José tenía 90 años cuando se casa con María y 93 cuando nace Jesús y 111 cuando muere. Entonces eso ya es mucha ancianidad, ¿no? Muchos años. Eran jóvenes. Yo creo que lo importante de la virginidad, por supuesto, es un dato que está en los evangelios, y además es un dato muy sensible en nuestra fe católica. Es algo con lo que nos identificamos mucho como católicos y me parece que tiene su razón de ser y está bien. No es un dato que se pueda brincar ni pasar por alto, como de repente tiende a hacerse con mucha facilidad en otras corrientes cristianas fuera de nuestra iglesia. Pero creo que también necesitamos entender el contexto situacional de la mujer, el lugar social que tiene la mujer en aquella época, que es posesión del varón. Una mujer le pertenece a su papá o a su esposo cuando se casa, o al hermano mayor, si es mayor de edad, o al hijo, si el papá ya murió, si el esposo muere, o al cuñado. Pero una mujer no se puede poseer a sí misma, es parte de los bienes del varón. Entonces, la unión sexual, el acto conyugal, se entendía como parte de las prerrogativas que tenían los varones sobre las mujeres. Entonces, cuando el ángel habla con María para anunciarle que va a ser la madre del Hijo del Altísimo, por supuesto no solamente María respinga, sino también es interesante, yo me pongo a pensar, también tuvo que haber pensado, déjenme decirle primero a San José, voy a consultar con José, ¿no? ¿Sí? o si San José también pudo haber reclamado, oye, por mucho que sea el ángel Gabriel, pero ella es mi esposa, usted quiere que mi esposa tenga un hijo de Dios, me tiene que avisar a mí, me tiene que pedir permiso a mí porque ella es mía, no es mi mujer, que es el sentido del matrimonio, no, ella es mi mujer, mi posesión. La virginidad de María perpetua, permanente, significa o es, mejor dicho, una resignificación de su lugar social. Ella no es de José, como comienza la narración del ángel, ¿no? De San Lucas. Envió Dios al ángel Gabriel a un lugar llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. Punto. Es el lugar de María. Luego dice su nombre, era María. Al inicio es de José, la esposa de José. Al final dice María, yo soy la esclava del Señor. Cambia su pertenencia. No es de José. No dejan de ser esposos, ¿no? Porque no se divorcia, pero ya no es propiedad de José. Sin embargo, es toda del Señor. Tienen una vida en común. Tienen una vida en común. Viven en la misma casa, en Nazaret. Sí, sí. San José fue sublimado. ¿Cómo, pues, sucede que la virginidad de María quede preservada por siempre? Antes de que nos diga, sabe que, a ver usted también, dígame, según mis investigaciones, en la Basílica de San Juan de Letrán se conservan herramientas de San José y parte de su manto en diversos lugares del mundo, partes de su báculo también, y un pedacito de su manto en un convento aquí de México, que no digo dónde está, porque no quiero que alguien vaya y me gane y lo saque y se lo lleve. Conózcame, le presento el báculo y el manto de San José como reliquias de San José. San José, el hombre a quien Dios le confió sus tres más grandes tesoros, su hijo, su madre y su iglesia, siempre hizo la voluntad de Dios. Creyó en Jesús antes de que naciese,
lo protegió, lo formó con su propio testimonio de vida y le demostró que el amor de Dios es como el de un padre. De San José se conservan reliquias tales como su anillo nupcial, su báculo, su manto y sus herramientas. El anillo en Perugia, Italia, dentro de una caja de oro de 11 llaves, como lo confirma el Papa Benedicto XIV en sus escritos Las festividades de la Santísima Virgen. El báculo, en la iglesia de los Ángeles de los frailes camalduenses de Florencia, confiado a su superior general Ambrosio por Gregorio III, patriarca de Constantinopla. El báculo llegó a Florencia en 1439, procedente de Constantinopla, con ocasión del Concilio de Florencia de 1438, convocado por el Papa Eugenio IV. El padre Rica, en su obra Iglesia Florentina, refiere milagros obtenidos tras el contacto con el báculo, del que se extrajeron astillas que se conservan en España, en la Catedral de Málaga y en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Una parte de su manto, con el que San José cubrió a Jesús recién nacido, se conserva en Roma, en la iglesia de Santa Cecilia. De esta reliquia se corta una porción que conservan los carmelitas descalzos de Amberes, otra que se venera en la iglesia de Santo Domingo en Bolonia, Italia, y una más en el convento de Tepoztlán, México, y en la capilla del Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, donado por los frailes agustinos. En la Basílica de San Pedro del Vaticano se resguardan herramientas de San José que durante siglos estuvieron en Tierra Santa, como refiere el catálogo de reliquias de la Iglesia Católica Romana. Son clavos, un martillo, una hacha y un serrucho. Bueno, ya se dijo dónde está. Espero que no me gane alguien. Entonces, padre, no es que yo quiera problematizarme, yo sé que esto es así, pero la fe razonada a veces es más satisfactoria, a veces, ¿no? ¿Qué habrá sucedido allí para que esos esposos llevaran una relación más fraterna y menos esponsal? Que además es que es el signo del reino. Yo creo que todo el Evangelio tiene que interpretarse desde la predicación de Jesús, que es el reino de Dios. Y entonces lo que Jesús Jesús no predica una manera de vivir o de no vivir la sexualidad. Jesús predica una manera de vivir en general, según el reino, y el reino de Dios, el reinado de Dios, el señorío de Dios, que es un Padre que viene a gobernar como Padre y que quiere hacernos entender, nos invita a todos a entrar en la dinámica de la fraternidad, de la sororidad. Entonces me parece que el matrimonio de María y José se convierte en un elemento simbólico, significativo, que anticipa la llegada del reino. Ellos se ven como hermanos, se tratan como hermanos, anticipan la alianza del reino. Una comunidad. Una comunidad, una familia por el espíritu y no por la carne y por la sangre. Entonces, más que pensar en cómo lo hicieron, todo eso aquí por supuesto tiene que ver con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, pero yo creo que lo importante para nosotros es lo que eso implica, en la carga de sentido, de fe, que eso nos comunica a todos nosotros. Creo que la gran lección es que el reto es aprender, como María y José con Jesús, a ser familia por el Espíritu, no por la carne ni por la sangre. Por la carne pues es fácil defender, sentir el cariño, la sangre llama, uno se defiende, uno reza por la familia, nos enojamos, como dos de mis tías que luego se enojan y cada una va por su banqueta, o iba por la banqueta, a cada quien de una acera de la calle, pero siempre viéndose, cuidándose para que no les pasara nada. Claro. Entonces, cuando hay carnalidad, sanguinidad, consanguinidad es fácil quererse, cuidarse, pero cuando no lo hay, es decir, ayer la otra vez hablaba en un curso sobre San José y explicaba cómo el amor a los enemigos implica también comprender a los criminales. Y es como lo más difícil de entender, seguir reconociéndolos como hermanos nuestros. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo, en la cruz además. Ahí una, y en otras ocasiones, pues la mujer adúltera era un crimen en aquel tiempo, un delito. Pues, de principio a fin, porque no se ve que haya guardado rencor contra Herodes, desde la persecución de pequeño y hasta la hora de la muerte. Entonces ella me decía, si hubiera sido mi hijo, no hubiera sido criminal. Yo le decía, póngase a pensar que fuera su hijo. Y me dice, yo digo que si hubiera sido mi hijo no hubiera sido criminal. Y dice uno, bueno, todas las mamás dicen que sabrían educar a sus hijos y no lo pongo en tela de juicio, pero algunas mueren
o algunos criminales han sido primero víctimas de una violencia tan brutal que los han deshumanizado tanto que han pasado a la criminalidad sin sentir nada, no porque sean malos de origen, no porque hayan nacido monstruos, sino porque se fueron deshumanizando en el camino, y esto es un planteamiento que nos desafía la ética. Jurídicamente no hay mucho que pensarle, ¿no? Son personas que lastiman a la sociedad, se pueden lastimar a sí mismos y hay que apartarlos del cuerpo social, pero cuando uno se enferma, yo les digo, no dices, me duele el dedo del pie, tráeme el hacha, me lo voy a cortar para que ya no me duele. Entonces uno busca hasta lo imposible por salvar, porque es tu cuerpo, es la familia, el único cuerpo de Cristo, atendiendo además a lo que nos dice San Pablo, y no tiene la cabeza derecho a decirle al pie, no te necesito. Entonces todos necesitamos salvación. La víctima necesita salvación, el criminal necesita salvación, no la misma salvación, y por lo tanto no se les puede salvar igual, pero necesitan salvación. Entonces eso es lo importante, ¿no? Entender que el criminal no nace criminal, requiere salvación, y entonces ahí nos desafía a buscar salvarlos, al menos en el plano cristiano, porque son nuestra familia, no una familia por el Espíritu, que es justo, la familia de Nazaret es la primera familia por el Espíritu, en sentido cristiano, netamente, y son ejemplo no solo para saber amarnos cuando vivimos en la misma casa, que es fácil, sino para saber reconocernos y amarnos cuando somos parte de la misma sociedad, pero no de la misma casa. Padre Miguel Ángel, ¿qué sabemos de la muerte de San José? Tengo que hacer una pausa. Volvemos y también le he de preguntar, ¿acaso, porque usted nos decía hace un momento, ¿no?, que el nombre o el título que Jesús prepondera sobre Dios es Padre? ¿No habrá tomado de San José esta figura para referirse a Dios? Volvemos con esto y con más luego de esta pausa. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600.